Hola, ¿qué tal? Soy Ulises Vázquez. Muchísimas gracias por la invitación a este tercer Congreso Internacional de la AMIME. En este caso, con el tema de la industria 4.0 y la transformación hacia la industria 5.0. Soy Ulises Vázquez Cárdenas. Estos son mis datos que al final se los voy a poner. Y déjenme platicarles un poco acerca de mí. Soy profesor de Tecnología y Educación. Soy doctorante del IPESUC con el tema precisamente de Educación 4.0, investigación en esta área. Tengo 7 certificaciones de la industria, me gusta el yoga y soy corredor de fondo. Este es el tema de lo que voy a platicar con ustedes acerca de un enfoque rápido, un encuadre con respecto a la industria 4.0, pero lo más importante de esta reunión son los cambios en la industria 4.0 está dejando en nuestra sociedad y de aquí para adelante. ¿Cuáles son precisamente esas implicaciones de la industria? ¿En qué consiste la educación? En las conclusiones y al final abordaremos un espacio de preguntas. Como ustedes saben, la industria 4.0 es un concepto simple, pero una situación muy compleja, ¿no? Como lo comenta el creador de este término, de este tema, que es Klaus Schwab, alemán, y que sabemos que Alemania es el país en donde albergó esta temática y está enfocada hacia estos aspectos de el aumento de la competitividad, cambio en los modelos de negocios y una escala de innovación como nunca antes la vida. Para ponernos un poco en contexto, como ya han de haber visto a lo largo de todo este seminario, de este congreso, las revoluciones tecnológicas han tenido su efecto a lo largo del tiempo y la primera revolución industrial, como ustedes recordarán, por allá de 1784, empezando en Inglaterra, y que consistió en este manejo de la energía a partir del vapor para mover máquinas y a partir de ahí todo lo que esto derivó. La industria de los telares se modificó y por lo tanto toda la vida se trastocó, primero en Inglaterra y después en el resto del mundo. A lo que voy es que siempre en todas estas revoluciones ha habido una reacción, ¿sí? Y tiene sus efectos definitivamente en muchísimas áreas. Inglaterra como tal fue el primer país del mundo que comenzó con el problema de la contaminación y también pues el dejo de muchas personas con respecto a sus empleos, porque al generarse mayor cantidad de telas, pues entonces las personas o la manera con la que se hacía este proceso de este bien pues se vio reducido, pero se ampliaron otras, por ejemplo la industria del vestido, la exportación, y eso tuvo que ver con la parte de ventas y esto tiene que ver con pues, toda una serie de cosas que ha habido el cambio. Entonces se han cerrado algunas fuentes de empleo, pero se han abierto otras. Esto es lo que había ocurrido en estas tres primeras revoluciones. En la segunda revolución industrial, la revolución basada en la industria, ustedes aquí recordarán o ubicarán, por ejemplo, el tema de la producción en masa y en serie, y la inclusión de los automóviles. Y entonces vean cómo esa industria automotriz, por ejemplo, pues tuvo su impacto, porque anteriormente o en esta época pues se manejaba, por ejemplo, el transporte a través de carros jalados por caballos. Entonces, al introducirse los camiones motorizados, se desplaza este sector. Hay también, como vemos, y recientemente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara, cuando entró esta plataforma de Uber, pues los taxistas locales salieron a protestar de por qué se les estaba quitando el trabajo. Entonces, siempre ha habido una reacción a todo esto y no fue la excepción. Pero vean, por ejemplo, lo que sucedió con la industria automotriz. Entonces, al desarrollarse esta área, pues se abrieron otras posibilidades. Entonces ya no había efectivamente tanto trabajo para cocheros de carretas jaladas por caballos, pero se abrieron ventas para las concesionarias de los camiones y automóviles, se abrieron áreas para especializaciones en mecánica y pues qué es lo que requiere, se generó todo un ecosistema, se necesitan llantas, se necesitan pinturas, se necesitan ventas y entonces se abren unas y se cierran otras. La tercera revolución industrial está basada en la electrónica e informática y estuvo enfocada hacia la parte de la producción automatizada, toda la parte de robótica, pero todo esto estaba hasta cierto punto quizá un tanto aislado, ¿no?
las líneas de producción automatizada, pero el área de recursos humanos, por ejemplo, no tenía que ver necesariamente con la misma plataforma, o tampoco tenía que ver con el área de finanzas, o tampoco tenía que ver con el comedor. Y en esta cuarta revolución industrial ya estamos hablando de sistemas ciberfísicos. Esa es la diferencia, y en este caso de lo que estamos hablando es que ya todo está integrado. Todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, y vean cómo ha tenido esos efectos en toda nuestra sociedad. Esto de la industria 4.0 no tiene un efecto solamente para la producción, no solamente es un cambio para los ingenieros, no solamente es un cambio para un cierto sector que tiene que ver con que sepan programar o que sepan hacer algunas cuestiones tecnológicas. Este cambio es para todos, y vean, por ejemplo, cómo la automatización ha llevado a niveles en donde en este momento ya en muchos centros comerciales, centros de conveniencia, ya no se está sustituyendo los cajeros, de tal manera que llegan las personas y ya hay un área en donde si quieres seguir teniendo contacto con físicamente el cajero, pues lo puede hacer, y si no, hay otra área que está destinada para que llegue con las mercancías, se le enseña una pantalla con el código de barras, se va poniendo en otro área, y al final pues simplemente se pagan. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? De que la revolución industrial, desde el punto de vista social, está modificando nuestra manera de ser y de vivir. Y vamos a ver precisamente de los cambios. Lo que está ocurriendo ahorita es la situación de varias confluencias, de varias situaciones que se juntan, la confluencia simultánea de varios factores tecnológicos inicialmente o principalmente. Los cambios no son instantáneos, pero son rápidos. Eso es lo que está ocurriendo también, los impactos difíciles de cuantificar y prever con respecto a todo este vorágine. O sea, lo que te puedo decir es que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar. Todos los procesos mecánicos, todos los procesos manuales, pues tienden a que sea precisamente automatizado, cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a ver algunas de las áreas de trabajo que corren un serio riesgo debido a esto mismo. Y también hay una adopción temprana que aporta una ventaja competitiva. Entonces, este mensaje está enfocado hacia dos partes. Uno, una industria, una empresa que no tenga noción de estos cambios que se están dando está destinada a la desaparición. Y por otro lado, también para ti como persona, pues avisarte, ¿verdad? Que estamos en tiempo de que estés enterado de estas situaciones, porque después pues puede perder vigencia tu empleo o habría que cambiarlo. La convergencia de lo que estamos hablando es todo esto. La industria 4.0 es la unión de sistemas de robots, como tal, como los conocemos en cuanto a brazos que mueven cosas, ciertamente sí lo son, más sin embargo no es la única parte de robótica, estamos hablando de esta situación de ciberespacio. Entonces, un chatbot es también ya una robótica, está automatizando algo. La simulación es algo que también se utiliza bastante en estos sistemas de integración. El Internet de las cosas es fundamental en toda esta industria, y lo estamos comenzando a ver en nuestros hogares al tener ya automatizados a partir de hubs tecnológicos que nos permiten hacer inclusive con una interacción a través de voz e indicarle que cuente un chiste o que prenda la luz, y lo podemos controlar desde fuera. La ciberseguridad es un tema importantísimo en toda esta industria, debido a que estamos depositando realmente y literalmente nuestras vidas y nuestras finanzas a la ciberespacio, y pues esto hemos visto cómo se está viendo trastocado, y no solamente en nuestro país, evidentemente en todo el mundo. Entonces esta parte del tema de la ciberseguridad súper importante. Algo en donde está cambiando de una manera definitiva la manera con la que infraestructura se está creando es la computación en nube. Entonces, recordarán hace algunos años que pues para pensar en desarrollar muchas de estas cosas había que pensar en implementar una infraestructura de redes, servidores, con todo lo que esto implica. Cuánto tiempo lleva, cuánto costo tiene, y hoy día pues lo puedes hacer con alguno de esos proveedores, sabiéndolo manejar, y en un par de horas ya lo tienes funcionando.
a una velocidad en donde de la otra forma sería literalmente imposible. Aún teniendo el dinero, aún teniendo los planes y la idea de cómo desarrollar esta infraestructura, en 2 horas no queda. De tal manera que esto es algo importantísimo. Tiene sus bemoles como todo, ¿verdad? Pero es una tendencia tecnológica bastante fuerte. La manufactura aditiva, que tiene que ver con estas impresoras 3D que a mí en lo particular me impresionan de una manera muy fuerte. Con esto de las impresoras 3D, no sé qué me impresiona más, si ver estas impresoras que construyen casas en cuestiones de horas o inclusive edificios, o estas otras impresoras de 3D también que generan objetos que pueden ser utilizados como prótesis o que inclusive como un órgano interno. Es impresionante, a mí me parece una línea bastante fuerte, porque la manufactura en el futuro ya no va a ser la misma como la que se estaba manejando actualmente. Ahorita lo vemos como una cosa extraña, ajena, el tema de la impresión de calzado, pero pónganse a pensar toda la producción, la producción que se tiene que desarrollar, por ejemplo, con el tema del calzado, con respecto a sacar la estadística de ese modelo que voy a producir, para cuántas personas lo voy a generar, cuál es el área y cuáles son las medidas y cómo le voy a hacer para la distribución. Entonces, ¿cuánto calzado de todo eso se queda? En cambio, con la impresión de calzado a través de esta tecnología, literalmente llegas, te hace un escaneo del pie, escoges el modelo y sales con ese modelo particularmente desarrollado a tu medida. O sea, ya no se tuvieron que haber generado no sé cuántas piezas de ese mismo modelo en diferentes tallas, con todo lo que esto implica. Imagínate el almacenaje, el transporte, todo lo que esto conlleva, y entonces pues ya sales de la tienda con un par de zapatos o más, exactamente hecho a tu medida. Esto es impresionante. La realidad aumentada es también otro tema súper importante, y ahora vamos a ver que con esto de la palabra de moda que está ahorita, el metaverso, que tiene que ver con esta manera diferente de podernos relacionar a través de un sistema en donde pues se genera un avatar y este avatar interacciona con otras personas, o también la manera con la que podemos hacer una videoconferencia pero viendo a la persona o tomando una comunicación o una interacción con algún objeto de uno y otro lado. Esto es también impresionante, y lo que nos lleva a todo esto es a la generación de información en cantidades nunca antes vistas, que es el Big Data. El Big Data entonces es la agrupación de cantidades enormes de información, no por el hecho de hacerlo, sino que es la consecuencia de todo lo anterior. Y entonces esto nos lleva a poder analizar lo que está sucediendo o por qué han sucedido las cosas. Hay dos líneas, ¿no?, en ese sentido, para saber y explicar por qué pasaron las cosas. Pero aquí lo que me parece muy interesante, muy importante, es la aplicación de la estadística inferencial por medio de estos modelos para precisamente, como su nombre lo indica, inferir, o sea, pensar qué es lo que puede pasar en el futuro, y esto nos va a generar predicciones en todos los sentidos. Por lo tanto, pues es bastante importante. Pasemos ahora a ver los cambios de la industria 4.0, de qué manera nos va a afectar en nuestro día a día. El primer cambio tiene que ver con la integración de las tecnologías de la información y comunicaciones en la industria de manufactura y servicios, de tal manera de que cualquier empresa que no tenga integrados todas esas aplicaciones, pues entonces se está quedando atrás. Imagínate una agencia de viajes, imagínate un vendedor, imagínate cualquier situación y pregúntate si está incluida las tecnologías de información y comunicaciones en esa área. Si no, entonces corre un serio riesgo. Por ejemplo, la fabricación de automóviles Tesla en Estados Unidos tiene que ver con toda esta producción, y en general pues los automóviles y la industria automatizada tiene que ver con todo esto, de tal manera que pues hay todo esta procesamiento, ¿verdad?, procesos automatizados, hay tecnologías de información, hay como tal en esa área evidentemente robótica industrial, no solamente a nivel de chatbots, o sea, aquí es al revés, más sin embargo la manera con la que se mueven para almacenes, para toda esta parte, pues es muy eficiente, y otra vez la consecuencia es de que hay pocos operarios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto?
que te estamos integrando en la industria moderna, en la industria de manufactura y en cualquier otra de las áreas. Temas de Internet de las Cosas, sensórica es una parte muy importante, el Internet de las Cosas y el Internet industrial de las cosas, no es otra cosa más que llevar esto a un nivel de mayor cantidad de sensores y actuadores. La infraestructura, la red de comunicaciones, evidentemente indispensable para esto. Técnicas de inteligencia artificial como el Machine Learning, que nos permite, en general, toda esta área de inteligencia artificial, desarrollar algoritmos que permitan exhibir un comportamiento inteligente para llevar a un proceso de análisis de información, que seguramente te han visto y les han platicado, o inclusive probablemente sean expertos en esta parte, pero a mí me parece un área importantísima a desarrollar, la situación de ciencia de datos. Ciencia de datos es cómo extraer esa información de diferentes formas, de diferentes fuentes, para que tenga sentido, y la robótica. Entonces todos esos aspectos nos afectan y nos mueven, como seguramente que habrán visto esas demostraciones de cómo trabajan internamente en los almacenes modernos, en donde ya son robots los que mueven y colocan las cosas. Todo el tiempo están trabajando. No tienen problema de trabajar en un día festivo, no hay horarios, no importa que sea de día, que sea de noche, no importa que esté haciendo frío o calor. Entonces esto se sigue manejando y es impresionante. La forma de la entrega de las partes de las cosas, de los componentes, también se está evolucionando de una forma impresionante. Seguramente que han visto esos videos en donde a través de drones ya se entregan la mercancía directamente en el domicilio de las personas. Aquí, por ejemplo, este perrito en donde lleva el supermercado a las casas que tengan que hacer, y la automatización, ¿no? Los procesos. ¿Cuáles son las tecnologías que permiten hacer esto? Evidentemente la robótica, la realidad aumentada en todos los impactos que tiene, y la impresión aditiva o de 3D, como les había comentado. La cómputo en nube, el Internet de las Cosas y el Big Data con toda la analítica para saber cómo se está comportando. El camino de esta transformación, la transformación digital que hemos estado hablando a lo largo de todo este congreso, está enfocado hacia estos tres aspectos. Buscan la eficiencia, que consiste en la reducción de costos y eliminación de ineficiencias, la innovación para aumentar los ingresos con los servicios y recursos actuales, y la transformación, que tiene que ver con encontrar nuevas oportunidades y modelos de negocios. Las implicaciones de la industria 4.0 en el mundo y en México son las siguientes. Hay un libro que yo te recomiendo que le eches una ojeada, es de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. En este libro aborda la temática que te estuve comentando acerca de estos cambios sociales desde el punto de vista del impacto que tiene en nuestra comunidad y a nivel mundial de estas industrias, de estas revoluciones industriales. Y en esta cuarta, el tema, y te resumo el punto al que voy con todo esto, es que en las anteriores ha habido siempre más aperturas, más oportunidades de trabajo con la inclusión de estas nuevas tecnologías que las que se cierran. Pero en esta de la que estamos hablando, la verdad es que es mucho, muy diferente, porque entonces ya estamos hablando de que si esta persona no se pone al corriente con respecto a esta cuestión, pues se va a quedar atrás y se va a quedar sin trabajo. Entonces esto tiene un impacto social mucho, muy fuerte. Por lo tanto, pues a ti que me escuchas y que estás a tiempo de incorporar en tu plan de estudios, y no solamente, y no te esperes evidentemente a que esto esté en la currícula, sino que esto es un aviso pues para ti como persona, y ve los cambios que pueden llegar a ver, ¿no? Entonces, el efecto que está teniendo en nuestra sociedad son los siguientes. La reducción definitivamente de puestos de trabajo, esa es una de las áreas más afectadas en ese sentido, de números como tal. Se están abriendo oportunidades mucho, muy interesantes, mucho, muy bien pagadas, de personas especialistas en desarrollo de toda esta tecnología. Entonces, pues para ti y para toda nuestra juventud, pues un informe, un anuncio muy importante para el desarrollo de las STEAM, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la ciencia,
La programación es sumamente importante, es una habilidad sumamente recomendable. De hecho, se habla de que es tanto más importante como hablar un segundo idioma humano, ¿verdad? Entonces, saber programación es fundamental porque todo está basado precisamente en programas, en modificar cosas. La primera fase, la mayoría de los trabajadores del sector del transporte, por ejemplo, y de la logística, así como los administrativos y en general todos los relacionados con la oficina y los vinculados a los procesos de fabricación y producción, son susceptibles de ser sustituidos por capital informático, por ejemplo, en el área del transporte. Entonces todo se va a automatizar en un momento determinado, en un futuro no muy lejano, la manera de que se van a manejar los trenes, la manera con la que se van a operar los camiones, los autos, como lo hemos visto ya en países en donde tienen la capacidad económica de hacerlo, por ejemplo en Dubái, en donde pues ya pides el Uber, llega el Uber y el carro pues no tiene conductor. Y esto ya lo estamos viendo desde hace algunos años. Evidentemente tienen la capacidad económica de hacerlo, pero esto va a llegar a pasar en todos lados. Esos son los 10 trabajos que van a desaparecer en el futuro. Por ejemplo, la gente de viajes, por ejemplo, vean todas las aplicaciones que nos ayudan a que nosotros podamos identificar aquellas hoteles y medios de transporte más eficientes para que nos salga más barato. Entonces, el agente de viajes que no tenga esta información, pues se va a quedar relegado, pero en un momento determinado, esa persona como tal, también su trabajo va a dejar de tener vigencia porque el usuario finalmente y directamente lo puede hacer. Cajeros, como ya te platiqué que está ocurriendo en ciertos cajeros, o sea, tiendas departamentales en donde ya no se necesita el cajero y por lo tanto ya no se necesita tampoco la persona que envasa esos artículos en una bolsa y te los entrega. De hecho, pues ya en muchas partes del mundo ya esto de las bolsas de plástico ya están prohibidas inclusive. Entonces toda esa parte va a desaparecer. La atención a clientes en bancos, todo eso es a través de chatus, a través de banca en línea y sobre todo pues el impacto que tiene o tuvo la pandemia en la manera con la que nos relacionamos con el banco, ¿verdad? Choferes de taxis y choferes de vehículos en general, operadores de cabina de peaje, por ejemplo, esto va a desaparecer. Intermediarios, toda la parte del arbitraje, personal de la televisión por cable, automatizado, periodistas, gráficos, reporteros. Vean cómo cada vez más las televisoras en su parte de noticias, pues hay un espacio en donde publican imágenes, fotos, videos, reportajes, en pocas palabras, de la misma persona del público. Y es imposible que tuvieran tantos reporteros gráficos para estar en todas esas áreas en donde ocurren, entonces pues hay un espacio y eso va a ir subiendo. También aquí es como tal una tendencia. La parte de contaduría y los operadores telefónicos, por ejemplo, son áreas. El segundo efecto que puede tener es la aplicación de nuevas profesiones. Volvemos al tema de que se cierran unas áreas, pero se abren otras. ¿Qué va para arriba? Youtubers, conductores de Uber, desarrolladores de aplicaciones, pilotos de drones, consultores de redes sociales, por ejemplo, son áreas en donde se están desarrollando. Se estima que el 65% de los niños que estudian el primer año de primaria tendrán profesiones que aún no existen. Eso es algo con un impacto importantísimo. Tenemos que desarrollar el talento 4.0, que es de lo que habla esta conferencia. Durante el Foro Internacional de Trabajo y Tecnología, Omar de la Torre, por ejemplo, señaló que el campo laboral para niños de primaria será totalmente diferente a lo que en este momento sus padres desarrollan o hacen, o lo que han visto. Entonces, todas estas áreas, que ya se ha hablado en muchas otras ocasiones con respecto a que muchas de las empresas en su organigrama todavía no tienen esos espacios que ni saben que se va a requerir. Por ejemplo, el gerente de seguridad informática, por ejemplo, el gerente o el área de gestión de redes sociales, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy interesante que está ocurriendo. Bien, el segundo cambio tiene que ver con la transformación de las empresas de manufactura en empresas de TI. Esto suena así como que de qué estamos hablando, pero toma en cuenta de que las empresas precisamente ya están
o deben de incorporar en su forma de operar las tecnologías de información. Entonces todos nos estamos transformando en empresas de tecnologías con una orientación a, por ejemplo, una universidad que no tenga en sus sistemas de forma de enseñanza LMS, por ejemplo, sistemas o plataformas para la enseñanza, una empresa que no tenga pues un sistema de informática y atrás de todo esto pues está tendiente a desaparecer. Entonces pues se abren unas oportunidades y se abren otras, pero básicamente estamos hablando de esta transformación digital tanto de las empresas, porque el requerimiento es eso. Vean, por ejemplo, estas famosas barredoras que ya son posibles pues que las adquieras a un precio entre comillas razonable y que pues está basado en tecnología. Entonces todo es tecnología con una cara de tal manera que ese es el sentido y ese es el mensaje. La manera con la que vamos a seleccionar los artículos es básicamente a través del sistema operativo, y esto ya es una realidad. Ya en este momento puedes seleccionar o pudiera ser un factor de desempate o de decisión para la adquisición de un automóvil por el sistema operativo que maneja, de tal forma que pues ya es una realidad, no es solamente, no es un aditamento, no es un radio que se le coloca, sino que ya es un sistema operativo que está manejando el carro, y como sabemos, pues ya inclusive hasta Apple está desarrollando su propia línea automotriz. El procesamiento del lenguaje natural de una manera cada vez más cotidiana. En tu smartphone probablemente estés acostumbrado a que pues ya utilices todo esto. OK Google o la Siri, y ya te puedes preguntar cualquier cantidad de cosas. Desde qué día es hoy, qué hora es, a qué horas juega tal equipo, hasta prende la luz, abre la puerta. Entonces el procesamiento del lenguaje natural va para arriba, la computación en nube, ya no se diga. Wi-Fi es un factor indispensable en este momento, en esta situación, y las apps, y el desarrollo de las aplicaciones a una velocidad impresionante. Aquí vemos un nuevo mapa, por ejemplo, de Hyundai con respecto a estas nuevas áreas que antes no estaban consideradas. Por ejemplo, expertos en la salud, por ejemplo, que tiene que ver con el estar dentro del automóvil. El automóvil como tal, pues ya requiere, y si no lo tiene, pues se puede quedar con respecto a otra marca y modelo en desventaja, por ejemplo, con el tema del entretenimiento. Puede llegar a ser otra vez un tema de desempate, ¿no? Entonces la camioneta para familiar, por ejemplo, que represente mayor ventaja con respecto a pantallas, a entretenimiento, puede ser un factor. Y todos estos aspectos, ¿no?, que estamos viendo. Entonces ya hay ergonomistas, expertos en finanzas, análisis del Big Data, porque el carro ya como tal genera información que puede ser analizada, y la manera con la que se puede telecontrolar al automóvil ya puede ser una realidad, así como lo hacen pues muchas de las marcas que ya lo hacen de esta forma. Cuando se llega a afinar el automóvil, se conecta a un escáner de tal manera que el mecánico se puede dar cuenta de una situación de esto. Pero ya los carros más modernos se conectan a un escáner que inclusive está conectado a una supercomputadora que a nivel mundial está analizando los datos que ese carro en particular tiene para ajustar, hacer las modificaciones correspondientes. Expertos en seguridad, expertos en sensores, expertos en reconocimientos de voz. Vean todas las áreas que se están generando, pero requieren un nivel de especialización muy alto. Ese es el mensaje con respecto a estos cambios que están habiendo. El tercer cambio está enfocado hacia nuevos paradigmas y tecnologías, nuevas áreas en donde se están incorporando, y como dice Klaus Schwab, que es el fundador y creador de esta terna de la industria 4.0, dice que ya no se da esto de que el pez más grande se coma al pez más chico, sino que el pez más rápido se va a comer al pez más lento. Entonces, aquí el tema es la velocidad con la que nosotros podemos estar reaccionando hacia todos esos aspectos. Es muy importante. Vean, por ejemplo, ya es un tema que probablemente lo hayan visto, todas estas marcas que en su momento eran icónicas, eran muy importantes a nivel mundial y que no se adaptaron al cambio. De tal forma de que necesitamos
movernos. En los últimos 15 años, el 52% de las compañías del Fortune 500 han desaparecido. ¿Y cuáles son las que han creado? Empresas como Fang, por ejemplo, que es el acrónimo de Facebook, Amazon, Netflix y Google, por ejemplo, o Bai, allá en China, o Tencent, o Alibaba, ¿no? Son plataformas que pues hace 15 años no estaban en el radar y vean ahora cómo están en este rating, ¿no? Entonces vean cómo, por ejemplo, empresas que tienen que ver con tecnología están precisamente en los primeros lugares. Al primer lugar sigue siendo una empresa petrolera, pero vean, por ejemplo, las posiciones de esas empresas que son tecnológicas. Entonces, pues aquí es donde entra precisamente estos cambios. El área del desarrollo de aplicaciones es bastante fuerte, nada más que debes de saber que para que una aplicación revisada tanto por la Apple Store como por Google Play, una vez que es validada, ellos se quedan con el 30% precisamente de la venta. Cuando esta plataforma se vende, ellos se quedan con esa cantidad, de tal manera que pues de todas formas le ganan. Amplían, por ejemplo, su catálogo de productos, ellos no lo desarrollan como tal, ponen las bases y desarrollan, en algunos casos dan las herramientas gratis para el desarrollo, pero como tal ellos no le invierten. Tienen sus áreas de desarrollo, pero lo que te quiero decir es de que la mayor cantidad de aplicaciones están siendo implementadas por empresas o por personas independientes, a las cuales les conviene que estén en estos mercados porque tienen una venta, el escaparate es a nivel mundial, pero esto es un círculo beneficioso de tal manera que está creciendo mucho muy rápido. El Internet de las Cosas es otro mercado, es otra área que afecta esto de una manera importantísima. Vean, por ejemplo, cómo esto está subiendo en términos de la cantidad de información que se está generando todo el tiempo. Entonces, también el aspecto de infraestructura está aquí alrededor de todo esto. Temas, como ya lo mencionamos, del Big Data, inteligencia artificial está presente y vamos a ver de qué manera afecta en la parte de la educación. El cambio número 4 está enfocado hacia la transformación de las empresas de manufactura en empresas de tecnología de información, orientadas precisamente y obedecen a este requerimiento de nuevas culturas digitales, los millennials y la generación Z, que viven literalmente pegados al celular, y nos estamos refiriendo a todas las personas, o sea, ese mercado que han nacido en las últimas 3 décadas. Se habla precisamente del Homo sapiens, ¿no? De toda esta evolución para llegar a una persona dependiente de alguna forma, ¿no? De la cuestión de la tecnología. Para centrar esto en términos digamos de una manera similar hacia la educación, podemos hablar de la educación 1.0, que fue esa época en donde el usuario, o sea, en este caso el aprendiz, pues era de una forma pasiva, ¿no? Entonces tenía acceso a la información sin interacción, o sea, esto era porque era. La función del docente era netamente del instructor, era el Master Dixit, era el que decía, era quien en su momento pues indicaba la materia que se iba a sacar, el libro que se iba a desarrollar. La función del alumno era de que yo llegaba, me sentaba y enséñame. Era más bien pasiva, y la transición tecnológica y la transformación educativa en esta época pues era pues muy basada en toda esta parte física. La educación 2.0 ya es una educación más basada en comunicación. Si quieren ver o consultar sobre autores, estamos hablando de Rousseau, de Pestalozzi, de Frober, de Howell, de William James. Y en México pasa de la educación a la instrucción a la educación. Es una educación basada en proyectos, es una educación en donde hay comunicación, hay foros, hay blogs, hay redes sociales, y ya el alumno tiene una participación definitivamente más activa. La educación 3.0 se le llama aquella en donde ya es una búsqueda semántica de construcción de aprendizaje. Ya estamos hablando del constructivismo. Otra vez, si quieren relacionarlo con autores, pueden referirse a Piaget, a Vygotsky, a David Ausubel. Ya hay un proyecto de aula en donde ya la información no solamente son los libros, sino que ya hay precisamente referencias, y el modelo APA pues definitivamente se tuvo que adaptar para incluir cualquier tipo de información que no necesariamente viene de libros.
Pueden ser entrevistas a través de YouTube, pueden ser páginas web, pueden ser libros, pueden ser congresos inclusive. Entonces, pues ya se ha adaptado de esta forma. La educación 4.0 y más allá, que es lo que voy a comentar, ya es una educación analítica de aprendizaje produciendo objetivos para favorecer la educación personalizada. Ya estamos hablando otra vez entonces de sistemas informáticos que están enfocados hacia que el alumno pueda aprender de una manera personalizada. En lo particular, mi proyecto de la tesis consiste en una plataforma que te evalúa de una forma abierta a través de una serie de preguntas y te hace un diagrama de red indicándote hacia los aspectos que ahorita voy a mencionar que se consideran necesarios o indispensables para el desarrollo de la persona, la inclusión en esta industria 4.0. Entonces te evalúa y particularmente en función de esto te genera un entrenamiento diferenciado, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de percepción, diferentes canales de comunicación y diferentes niveles en ese sentido, de tal manera de que ya es una educación particularizada. Ya se llama la educación 5.0. El plan de ruta de la industria 4.0 es desarrollarla como tal, pero para desarrollar la industria 4.0 se requiere de educación 4.0 y la educación 4.0 requiere del talento 4.0. A su vez, el talento requiere de una transformación digital académica. O sea, que si algo le tenemos que agradecer a este proceso de la pandemia ha sido de que se ha acelerado de una manera importantísima esta transformación digital. No de una manera pareja a nivel mundial, no necesariamente, porque tenemos serias diferencias, serios problemas con respecto a la infraestructura, las comunicaciones. No es pareja la situación de la educación, por lo menos en nuestro país, en México, pero sí ha acelerado de una manera importantísima el hecho de que las personas ya tenemos que utilizar todos estos medios. Se veía de alguna forma futurista todo esto de ser videoconferencias, de poner una comunicación de esta forma a través de LMS, sistemas que por sí mismos pueden ser toda una estructura para poder enseñar. Ya lo sabían desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha visto acelerado, de tal manera de que pues eso es algo que nos ayudó en ese sentido. Y como ya les han de haber comentado, pues es una tendencia que llegó para quedarse, o sea, no es nada más de que llegue enero del 2022 y ya se va a dejar de hacer todo esto, no. Vean, por ejemplo, esto que estamos viviendo, este congreso pues está siendo realizado, implementado de esta forma. Entonces, vean el impacto del turismo académico, cómo se va a ver afectado en los próximos años. O sea, está demostrado que se puede hacer, por ejemplo, en este caso este congreso. Para lograrlo requeremos de lo siguiente. Aprendizaje basado en proyectos es fundamental, porque esa es la manera con la que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en el mundo real. Hay que fomentar el talento emprendedor. No hay capacidad económica de los gobiernos para que las personas se sigan inscribiendo, entrando pues a instituciones, en la forma de la separación, la forma de cómo les vamos a pagar la extensión, pues eso ya ha cambiado. El fomento de las STEAM y competencias digitales es fundamental. El fomento de la formación dual con empresas, especialmente en centros de investigación y desarrollo en el sector tecnológico. Es muy importante que los estudiantes tengan un contacto con el mundo real, ¿sí? Las características de la educación 4.0 son las siguientes. Aprendizaje flexible en función de las necesidades e intereses de cada alumno. O sea, cada quien de nosotros tenemos diferentes formas de pensar y de sentir, diferentes intereses. Tradicionalmente, cuando el estudiante regresa a casa con la lista de sus calificaciones del parcial, pues regularmente la manera con la que reacciona el tutor o el padre de familia es hacia la calificación más baja. ¿Por qué me sacaste 7 en tal materia? Y no se da cuenta o no alenta que tiene 10 en tal o cual materia. Entonces deberíamos de estar fomentando precisamente esos 10, porque esas son las áreas que en la persona es más hábil.
¿sí? Entonces, es un cambio que pudiéramos proponer, el aprendizaje al propio ritmo y a la velocidad de cada alumno con independencia de su edad y curso. Cada uno de nosotros, volvemos al tema, aprendemos por canales diferentes y tenemos diferentes intereses. Entonces, ¿por qué debería ser las clases iguales, digamos, en términos pues de cómo lo estamos impartiendo, y que todo el mundo se supone que debería de ir al mismo ritmo? Pues no necesariamente, cada uno de nosotros tenemos diferentes velocidades de aprendizaje. Entonces, una educación 4.0 pudiera estar enfocada o basada en que cada uno de nosotros aprendemos diferentes. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, por medio de esas aplicaciones, podemos hacer que las personas aprendan precisamente a su ritmo. El tercer punto, aprendizaje digital con feedback constante a partir del análisis de datos derivados del progreso del propio aprendizaje, el Learning Analytics, ¿sí? Que esto ya raya en la educación 5.0, que es precisamente todo esto de manera cooperativa, como lo han de haber escuchado, que la industria 5.0 es toda esta parte del desarrollo tecnológico, pero ahora de manera cooperativa. Entonces, este es el sentido. Clave de la educación 4.0 es el aprendizaje flexible al propio ritmo y basado en la analítica de datos. Entonces, la educación 4.0 nos lleva al talento, el desarrollo del talento 4.0, que es capacidad de emprendimiento, y esto ya es la parte importante de mi mensaje de hoy. Debe que estar enfocado a la motivación. Sin motivación no hay progreso, y por mejor que un profesor prepare su material, por mejor que esté hecho tal o cual presentación, si no hay motivación, pues no hay manera con que esto se aprenda. Tiene que ser autogestivo, la persona tiene que ser autogestiva, tiene que entender por qué es importante que desarrolles tus habilidades, por ejemplo, de programación. Y si no las tienes, pues el mensaje es de que te pongas a programar en Python. O sea, sería, por ejemplo, mi sugerencia. La multiculturalidad es también un factor importantísimo, porque ahora el mundo es del tamaño de una pantalla, de tal forma de que lo que tú estés pensando en desarrollar, hacer, tienes que tomar en cuenta esta multiculturalidad. Por ejemplo, con nuestro maravilloso idioma, el español, pues lo que en un país significa una cosa, en otro país es una majadería, o al revés, de tal manera que esta parte de la multiculturalidad, sobre todo también con el respeto de las creencias religiosas y culturales, también es muy importante. La resistencia a la frustración es fundamental. Regularmente, pues se dice que estas recientes generaciones no tienen tanta resistencia a la frustración. Entonces, un no a no comprar un nuevo celular, el último versión de tal sistema celular, puede ser una frustración. No a una asistencia a una reunión de amigos, no a esto, no al otro. Entonces, pues el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Al contrario de esto, tiene que ser también muy importante la disponibilidad al cambio, fundamental, porque lo que está ocurriendo ahora es esto. Lo único constante es el cambio. Ya lo habíamos venido diciendo toda la vida, pero ahora es más vigente que nunca. La habilidad de comunicación y colaboración, no solamente que puedas hablar como tal, sino esta habilidad de realmente llegar al corazón de la otra persona o personas para poder convencerlos en cierto sentido. Es fundamental las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, que aquí en México tenemos un área de oportunidad muy grande, porque regularmente somos más individualistas y a veces nos cuesta trabajo precisamente esa apertura. Es muy diferente el trabajo en equipo al división de trabajo y el tema del liderazgo. Entonces, estos son los talentos 4.0 que, como recomendación, pues es muy importante que los desarrollemos. Una persona con talento 4.0 tiene todas estas características, tiene una aptitud sobresaliente. Es muy importante la aptitud, es importante el conocimiento, ¿sí? Es muy importante las habilidades duras, pero las blandas también son importantísimas. Entonces, el que estés dispuesto a poder resolver cualquier problema que se vaya a presentar es muy importante. Entonces, es una competencia muy importante en los dominios asociados a la industria 4.0. Por lo tanto, pues te recomiendo ampliamente que pienses en cómo desarrollar esto, debido precisamente a la forma tan especial pues que esto se requiere.
De tal manera que pues te recomiendo estas partes y el desarrollo de las STEAM. Por último, la industria 4.0 como tal es una realidad a nivel mundial y local. La industria 4.0 no es solo alta tecnología, requiere de educación 4.0 y esta, como te decía, del talento 4.0. Ese es un mensaje para todos nosotros en términos de que lo desarrollemos. El talento 4.0 como tal es una aptitud o una competencia que solo es una alta capacidad o competencia intelectual en las áreas del STEAM, sino que incluye también actitud digital, pasión por el cambio, aprendizaje autónomo y resiliencia. El desarrollo de la educación 4.0 debe estar en la mente tanto de directivos, académicos, estudiantes y profesionistas. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final. Espero tus preguntas, ya sea en este medio, en este momento. Estaré pendientes de contestarlo o si no, a través de mis redes sociales. Te dejo mis datos. Aquí están tanto mi correo electrónico, mi Facebook, el Twitter, el Instagram. Yo soy Ulises Vázquez y agradezco mucho la invitación a este tercer congreso y me quedo en espera de tus preguntas y respuestas.